Sí, muchísimas gracias, señor Navarro. Bienvenido a esta comisión como persona con una amplia y dilatada experiencia y además perfecto conocedor de la materia, lo cual yo creo que no solo es bueno para Aragón, sino también, especialmente también para todas las empresas a nivel industrial, las pymes, que me consta que celebran que esté otra vez al cargo de la dirección general. Agradecer al señor Contín el tono empleado en esta comisión, en tono constructivo. Y hay que decirlo, igual que comenté que no me gustó como el tono que empleó en la pasada comparecencia con el señor consejero, es una opinión política. Desde el aprecio mutuo en ese sentido, pues agradecer que la comisión lo que tiene que hacer es una labor de impulso en plan constructivo y más aún en el sector de la industria. Simplemente, señor Contín, yo esto es del 9 del 2009 y aquí sale dividido la Dirección General de Industria y Pymes y la Dirección General de Comercio, Ferias y Artesanía de forma separada. Es del 9 de septiembre. ¿Vale? En la página del Gobierno de Aragón yo creo que está bien. Y además el hecho de querer separar la industria del comercio es una decisión política. Y yo creo que es importante porque creo que todos los grupos, y naturalmente también el suyo, lo reclamaban. Y se lo digo constructivamente. ¿Por qué? Porque la industria tiene un peso importante y clave en Aragón. Como bien ha dicho, es un sector vital y estratégico que además está muchísimos puntos, casi 7 puntos por encima de lo que es la media a nivel nacional y, naturalmente, ya no quiero hablar del sector comercio, de la importancia que tiene. Igualmente, las pymes. Prácticamente el 99% de las empresas en Aragón, 98-99%, son pequeñas y medianas empresas, con lo cual debemos dedicarle una atención especial dentro de esa máxima que dice el Partido Aragonés, que la mejor política social es la creación de empleo y lo que tenemos que es incentivar a que las empresas les vaya bien para intentar seguir generando puestos de trabajo. Nosotros decir que la legislatura pasada pedíamos una estrategia y la verdad es que el Gobierno trajo una estrategia, pedíamos una ley de fomento del emprendimiento y del trabajador autónomo en la que contribuimos todos. Tenemos una ley que tenemos que seguir desarrollando y ahora lo que tenemos que hacer es intentar implementar unos presupuestos que sean transversales con otras consejerías del propio Gobierno o con la de Economía también y Empleo y, naturalmente, la propia de Industria e intentar traer los mejores presupuestos políticamente hablando que potencien todo lo que es la incentivación de empleo. En ese sentido, señor director general, algo que sabe usted de primera mano y me consta que también es al consejero, que nos preocupa mucho que se siga también potenciando, es el tema de la industria 4.0. Somos realmente conscientes y vamos a seguir apostolando desde el Partido Aragonés y creo que todos los grupos lo tienen claro y creo que lo van a tener más claro al final de la legislatura, es la importancia de la industria 4.0. Hoy en día, y lo hemos dicho esta mañana y lo diremos hasta la saciedad, la transformación digital lo va a barrer todo. Las industrias que no sean competitivas no van a ser competitivas si no se suben a esa especialización, bien sea inteligente o bien sea a esos procesos de innovación o bien sean a esos procesos de internacionalización o bien sean a esos procesos que incorporan todo el amplio abanico de la industria 4.0 alrededor del Big Data, de la realidad virtual, del cloud computing, de la tecnología 3D, etcétera. Y en ese sentido, nosotros que somos conocedores de que el Gobierno de Aragón tiene también la firme voluntad de seguir apostando y no solo en el sector de la industria, sino entendido el sector de la industria en su amplio abanico, bien sea la agroindustria, la propia industria, actividad industrial, bien sea la logística, todos empiezan a hablar de logística 4.0, bien sea a nivel de otros sectores como pueden ser la energía, en donde también las nuevas tecnologías siguen siendo pujantes y de forma importante, y me consta que también el Gobierno de Aragón y su departamento tienen la intención de seguir trabajando al respecto. Algo que también nos preocupa, como muy bien sabe, es el seguir potenciando a las pymes y los autónomos en el medio rural. Nos gustaría saber esas acciones que comentaba usted o que nos hiciera un primer adelanto de esa necesidad o de esas acciones que usted decía de apoyar, ayudar a la industria o a la pyme que lo requiera, no solo en Zaragoza, en la capital, sino también en el medio rural, porque creo que este Gobierno también tiene la voluntad de seguir haciendo territorio, de seguir vertebrando el territorio y de seguir llegando a los pueblos y ciudades de Aragón. Y luego también algo que ha dicho de forma importante y que creo que muchas veces pasa, que pasa inadvertido, y es el tema de la seguridad industrial.
Es decir, en su dirección general no solo hablamos de esa actividad propia de un sector clave o de sectores claves en lo que es la economía de Aragón, sino que la seguridad industrial, la seguridad de los propios empleados, la seguridad de las propias instalaciones, la certificación de que todo está correcto, es una prioridad, como usted bien ha dicho. Nos gustaría que nos desgranara por dónde van a ir las acciones de cara a seguir potenciando esa seguridad industrial. Y nada más, simplemente, señor Navarro, por la importancia que tiene la industria en Aragón, que vuelvo a decir está por encima de la media española y que genera también un potencial importante en nuestra tierra, como no puede ser de otra manera, va a contar con el apoyo del Grupo Parlamentario Aragonés. Muchas gracias.